tal? Bienvenidos a YouTube, loco. Hoy quiero especificar un poquito más. Vamos a hablar del Espíritu Santo y la unión que hay con la alimentación y el ejercicio. Eh, a través de toda esta transformación, a través de todo este cambio en mi vida, ¿no? Esta limpieza que fui haciendo por circunstancias que se fueron dando sin buscarlas, este renacimiento, como le digo yo, básicamente fui reconociendo a Dios en mi vida poco a poco en sincronicidades, a través de causalidades, ¿no? Que en su momento para mí eran casualidades y ya. O sea, las veía cada tanto y yo le daba o le otorgaba todo eso que me pasaba de forma sincrónica o sincronizada al universo, ¿no? Era como que, sí, bueno, me pasa eso porque hay sincronicidades en el universo y listo. Y no, las dejaba ahí, no les daba tanta importancia. Pero con el tiempo me fueron llamando más la atención porque se fue incrementando. Se fueron incrementando los momentos, las personas que se iban sincronizando, ¿no? Los pensamientos con lo que me pasaba, lo que soñaba con lo que veía y así. Cosas que cada vez me fueron generando más preguntas y a su vez, al darle más atención, ¿no? Cuanto más atención le das a algo, más crece y cada vez veía más sincronicidades. Yo digo, loco, o me estoy volviendo loco o no sé, pero lograba ver todo eso en el día a día, las cosas que escribía, que pensaba, me sucedían a las horas. Y era como que, wow, o sea, ¿con qué estoy conectando, no? Ahí empecé a creer más en Dios y demás, cosa que yo en su momento decía, wow, qué loco, y lo dejaba ahí, no le daba mucha bola. Pero bueno, con el tiempo que empecé a creer más en Dios, que empecé a ver más estas cosas, más fe empecé a tener, ¿no? Más confianza. Y a través de la limpieza corporal, de esta alineación con cuerpo, mente, espíritu, es decir, empiezo a comer mejor, tengo más energía, me puedo dormir más temprano, me levanto más temprano, cada vez me fijo más en lo que pienso, en qué hago, en qué digo, en qué escucho, en qué como, ¿no? Como que a poquito empezó todo ese discernimiento a aumentar de manera positiva. Y todo eso arrancó cuando yo me fui limpiando y alineando a un estilo de vida más saludable. Entonces, claro, yo creía en Dios y listo. Pero después con el tiempo me fue llamando más la atención la palabra Espíritu Santo, ¿no? Como que al tener más claridad, más eh, entendimiento sobre la palabra, porque yo fui leyendo la Biblia, empecé a sentir mucha más energía interna y empecé a entender de que esa fuerza de voluntad no venía de mí. Yo jamás había experimentado esto, nunca había tenido tantas ganas de saltar de la cama, ¿no? Y hacer cosas que me incomodaban. O sea, entiendan esto, yo nunca tuve tantas ganas de vivir en mi vida como el año pasado y este año. Entonces, con el tiempo fui leyendo más la Biblia y en esos días me llegó la palabra Espíritu Santo en el contenido que yo venía consumiendo. Y yo digo, claro, Espíritu Santo, decía yo. Espíritu Santo, qué loca esa palabra, porque yo en el único lugar que la escuché fue en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, y listo. Entonces, claro, vos vas como consiguiendo metas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, mi meta era irme a vivir solo, tener mi cultivo, tener mi pareja, tener mi trabajo y listo, estar tranquilo. Cuando todo eso se fue, ¿no? Aún así, yo tenía voluntad de seguir con esas metas, ¿no? Cuando yo perdí el trabajo, cuando no podía fumar más, cuando perdí la salud, cuando perdí la estabilidad económica, todo eso, dije, bueno, cuando ya lo conseguí, ¿cómo me sentía? Bueno, me sentía bien, pero no me sentía tan bien. No estaba tranquilo, necesitaba otra meta. Yo no sentía la voluntad, esa que hoy en día experimento. Y uno siente esa voluntad cuando está buscando algo, cuando tiene una meta, cuando tiene un para qué. Y ahí entendí de que no hay como un fin en particular de objetivos. Simplemente vas consiguiendo objetivos, pero cada vez necesitas un objetivo más, ¿no? Cada vez aparecen más miedos, cada vez aparecen más incomodidades que trascender. Y cuando uno evita todos esos miedos y esas incomodidades, también pierde la voluntad de vivir. ¿Entendés? A medida que vas avanzando, te vas dando cuenta de que tenés que seguir buscando más metas. No puedes conformarte. Entonces, esa voluntad que yo volví a tener, ¿no? A través de las adversidades y a través de los miedos de estar solo y a través de la incomodidad de comer bien y de entrenar y todo eso, toda esa voluntad me empezó a dar
como mucha claridad, muchas ganas de vivir todas esas situaciones negativas, ¿no? En los conflictos, en la pena, en la angustia, todo eso te da como, loco, yo tengo que salir de acá, ¿no? Y eso no lo había experimentado nunca, no lograba ver más allá de eso. Entonces de golpe empiezo a leer la Biblia y me cayó la palabra Espíritu Santo, loco. Y fue como que me llamó tanto la atención que empecé a investigar, ¿no? Yo no lograba identificar mucho esa palabra, pero al ir estudiándola me fui dando cuenta de que el Espíritu Santo no es ni más ni menos que tu campo energético, ¿no? Que tu aura, hermano. Que como se dice en la física cuántica, tu campo toroidal, esa energía que nos protege, esa energía que atrae o repele, ¿no? Lo malo, la mala onda, la mala vibra. Y bueno, investigando y demás, me fui dando cuenta que en la Biblia hablan mucho de eso, pero está hecho en parábolas, ¿no? Como toda la Biblia. Entonces empecé a consumir más sobre desarrollo personal, empecé a consumir más sobre esta palabra Espíritu Santo y entender de que va más allá de un entendimiento espiritual, sino que también hay un entendimiento eh, científico, ¿no? Llevado más a algo físico. O sea, es nuestro campo energético y nuestro campo energético depende de cómo alimentamos nuestro cuerpo. Nuestro corazón es el que irradia esa sensación. Vos cuando pasás al lado de alguien y sentís que tiene una mala vibra, no estás pensando, estás sintiendo. Es eso que se siente. Entonces, cuando vos sentís eso, realmente es tu campo dándote información que a simple vista no puedes ver. Y yo empecé a sentir de vuelta eso cuando dejé de drogarme. Cuando dejé de drogarme empecé a sentir de vuelta eso que tanto antes a mí me guiaba, ¿no? El de que esta persona tiene malas vibras, esta tiene buenas vibras, que pin, que pan. Pero cuando uno empieza, o sea, cuando uno empieza a drogarse, se empieza a dejar de guiar por lo que vibra, porque deja de sentir esa vibración, deja de sentir esa emoción. Entonces, dejas de sentir lo que no ves, te volvés más material, más mundano, ¿no? Todo lo que ves y tocas es lo único con lo que puedes interpretar o sacar una conclusión. Y bueno, con el nuevo amor que tuve después de drogarme, entendí de que, claro, todo fue gracias a dejar de drogarme. Porque si no, yo no iba a confiar más en nadie. O sea, con esta nueva pareja, con la última pareja que tuve, fue una locura porque volví a sentir todo eso que hace mucho que no sentía desde que empecé a drogarme. Y claro, cuando yo me drogaba había apagado mi campo energético. Me había desconectado del Espíritu Santo. Estaba alejado de... No me llegaba ninguna data de nada. Lo único que vibraba era bajo y atraía esa vibración y tampoco sentía nada. No identificaba la frecuencia de la gente. No me daba cuenta cómo eran los demás. Me interesaba solamente tener mi droga encima y vibraba tan bajo que atraía gente así. Gente drogadicta, fisura de la calle, pinta, ¿no? Se te acercan personas con malas intenciones, como la tuya. Que no es que la tuya sea una mala intención, sino que es una intención negativa, porque lo único que querés es drogarte. Entonces, de golpe mi entorno también era igual, ¿no? Mis amistades eran igual, gente que también se drogaba igual o incluso peor, personas de la calle, ¿no? Con esas energías densas que genera la calle. Y esto fue una locura para mí poder interpretarlo con el tiempo, o sea, dándome cuenta más que nada con la nueva relación que tuve. Em, Cómo uno puede apagar, ¿no? Su espíritu. Y cómo vos podés volver a tener tu espíritu encendido a través de una buena alimentación, del ejercicio. O sea, volvés a vibrar distinto, hermano. Volvés a sentir todo eso que no sentías. Y por eso, nada, yo cuando me puse de novio a los 3 días sentí eso. No es que yo pensaba, sí, me voy a poner de novio a los 3 días porque tiene lógica. No, era ilógico. No fue algo pensado. Fue un sentimiento que drogado era imposible de sentir. Entonces,
nada, loco, empecé a entender el Espíritu Santo de otra forma, empecé a reinterpretarlo. Es, no viene de acá el Espíritu, viene de acá, el corazón es el que te guía. Y cuando vos empezás a limpiar tu cuerpo, tu corazón empieza a sentir más. Estás más conectado con lo que no se ve, hermano, con lo invisible. Y esa realmente es la armadura de Dios, ¿no? La que atrae o ahuyenta las malas energías. Vos cuando estás vibrando bien en un lugar donde hay mala leche, esa gente te rechaza, ¿no? Es como que hay como dos imanes que no van. Entonces mejor, que te dejas guiar por lo que sentís, no tanto por lo que querés, ¿no? Sino realmente por lo que realmente necesitas. Y cuando yo conecté con el Espíritu Santo, me pasó algo muy fuerte, y es que estaba leyendo un versículo de Pablo, a través de la palabra. Estaba leyendo este versículo, y el versículo dice, em, yo, Pablo, fue Dios, gran Señor, tuvo misericordia de mí por haber sido un ignorante, el peor de los pecadores, ¿no? Algo así dice el versículo. Pero lo que quiere decir es que en el peor de los pecadores, Dios tuvo misericordia a través de la renovación de su mente por Cristo Jesús, para que Él dé el ejemplo, siendo el peor, a los demás pecadores. Entonces, claro, ahí eso a mí me marcó tanto, porque yo me sentí y me siento hoy en día que fui de los peores pecadores en mi familia, ¿no? No porque haya hecho mucho mal, pero estaba muy conectado con lo malo, con lo denso, con los placeres, con la droga, con la mentira, con la culpa, con el odio, todo eso lo tenía como muy desarrollado dentro mío. Entonces, darme cuenta que conecté con Dios y que a través de Dios hoy pude darle el ejemplo a mi familia para que ellos empiecen a comer mejor, a preocuparse más por su vida, por sus emprendimientos, a tener más aceptación entre ellos, ¿no? Entonces yo estaba solo en mi casa así, leyendo la Biblia, y estaba leyendo así, y de golpe me empiezo a reír porque estaba entendiendo todo eso, pero lo estaba entendiendo a través de la emoción, o sea, a través del corazón. Me sentía muy identificado y sentí un amor, hermano, recorriéndome por todo el cuerpo, que no lo experimenté nunca en mi vida. Nunca en mi vida había sentido esa sensación. Y me largué a llorar, loco. Me largué a llorar riéndome así como, no puede ser, ¿entendés? O sea, ¿qué es este sentimiento? ¿Qué es esto que siento, hermano? O sea, fue muy, muy choqueante, y ahí yo entendí de que realmente sentí al Espíritu Santo en mí. Fue una locura, porque sentí que estaba vibrando muy fuerte, hermano, mucho amor, ¿entendés? Mucho amor puro, sin que nada venga de acá, simplemente el corazón funcionando en su mejor momento, ¿no? De esa emoción, loco, fue impresionante. Ahí empecé a conectar con el ayuno, ¿no? Que el ayuno es una de las formas más fuertes y ancestrales de fortalecer al espíritu, a través de ese vacío corporal, a través de ese vacío interno, ¿no? Entonces vos vacías el cuerpo, tu energía se limpia, tu cuerpo se limpia y tenés más poder espiritual, hermano. Esa energía se concentra en el espíritu. Entonces cuando vos limpias tu espíritu, entra el Espíritu Santo, entra eso que no es tuyo, ¿entendés? Que no viene de afuera, sino que, mejor dicho, en vez de entra, no, sale, ¿entendés? Sale, lo empezás a escuchar, sale de dentro tuyo y de la parte más profunda de tu espíritu, igual que Dios, ¿no? Porque vos no, ya lo empezás a sentir cuando te limpias la antena, que es el cuerpo. Nuestro cuerpo es una antena que emite y recibe información. Entonces, nada, loco, les dejo esta info. La verdad que cuando vos sacás todas esas interferencias, todos esos químicos, toda esa energía densa de tu cuerpo, empezás a sentir cosas muy flasheras, pero muchas veces tenemos químicos y sustancias al simple alcance, ¿no? Y sin darnos cuenta nos vamos intoxicando con el azúcar blanca, con la harina refinada. Esas cosas son drogas, pero son legales. Y al ser legal vos no te das cuenta que te vivís drogando, vivís intoxicando el templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo. ¿Entendés? El versículo este que dice, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Qué le estás dando a tu cuerpo? Si es sagrado, si un templo es sagrado, ¿qué le estás dando a tu cuerpo? ¿Monster? ¿Pucho? ¿Birra? O sea, es una locura, hermano.
Pero claro, ahora entiendo que a través de esa alimentación y esa limpieza que tuve con la alimentación, a través de esos hábitos, pude sentir el espíritu en mí. Y eso fue lo que más me conectó y me aferró a ese proceso por el que estaba pasando, ¿no? Porque una cosa es sentirlo, decirlo y demás, y otra cosa es vivirlo en carne propia y querer compartirlo, loco, porque es un sentimiento que se lo deseo a todo el mundo. Mucha plenitud, mucha paz y es gratis para todos, loco. Está al alcance de todos. Así que nada, gente, vamos a empezar a traer esta info acá de forma más larga, a través de mi proceso, a través de mi experiencia. Y les dejo acá las redes para que vayan a seguirme. Les mando un abrazo a todos, gracias por estar. Y loco, límpiense el cuerpo, loco, límpiense la antena del Espíritu Santo, chabón. Un abrazo grande.